nombre es Fernando Foleto, soy estudiante de la carrera de turismo, de la carrera de guía de turismo del ITEC, de aquí de Puerto Iguazú. Hoy les vengo a contar una historia muy interesante que fue la fundación y la creación de la ciudad del Dorado, una localidad muy cercana de aquí de Puerto Iguazú, que surge desde el puerto, desde el río. ¿Sí? La fundó en el año 1919 el señor Adolfo Schwen. Él adquirió esas tierras, adquirió 65.000 hectáreas, de las cuales fue dividiendo en parcelas pequeñas de 20 hectáreas, 50 hectáreas, y las fue vendiendo a inmigrantes extranjeros. En su momento en esta zona, toda la zona de la provincia de Misiones, no había caminos, ¿sí? O los caminos eran muy precarios, o no había un camino que conectara de sur a norte la provincia. Y entonces hasta Posadas, que es la capital de la provincia, se llegaba en tren, y desde Posadas hasta el punto que quisieras en la provincia, llegabas por el río Paraná, navegando en barco. Frem lo que hizo es llegar al Dorado, la zona del Dorado, donde había adquirido estas tierras, se asienta en el borde del río, en la barranca del río, construye su casa, que hoy es museo de la ciudad, museo histórico, y a partir de ahí se crea perpendicular al río una picada, una senda en la selva, perpendicular, de manera perpendicular, como si imagináramos que eso fuera una columna vertebral. Eso representaría la picada, y las costillas de esta columna representarían las picadas adyacentes que salían de manera perpendicular a esta picada, lugares donde después se fueron asentando los grupos de inmigrantes nucleados por origen. O sea, en la picada 1, por ejemplo, estaban los alemanes, en las 2 los suizos, y estaban más o menos a cada 3 o 4 kilómetros de distancia cada núcleo de asentamiento. En ese momento era, imagínense, no había camino, o sea, no había sistemas de transporte desde el barco hasta el lugar donde habían comprado su terreno. Había que hacerlo con el brazo, a muque, con fuerza humana. Entonces era una colonia que se tuvo que ayudar para llegar, para sentarse, para trabajar, para construir su casa, que no trajeron materiales de donde vinieron. O sea, traer de Alemania, de Suiza, traer los materiales. Lo tuvieron que conseguir de aquí, de la selva, y la selva le proveyó ese recurso. La selva le proveyó de madera, le proveyó de material para construir. Y al quitar la selva, le proveyó de tierra fértil para cultivar. En su momento, por esa picada sacaban la madera, que después la llevaban en jangadas por el río. Por esa picada maestra llegaban hasta el río con la madera y la transportaban por el río a Buenos Aires, la madera en jangadas. Así que fueron los inmigrantes que en esa época llegaron, que a adquirir las tierras ya eran dinamarqueses, alemanes, suizos, húngaros. Los alemanes llegaron desde Brasil, o sea, hubo una ola grande que llegaba desde el Brasil y que, bueno, se afincó. En su momento esta picada, que era como la columna, ¿no? Era la picada maestra. Hoy es la avenida San Martín, que es una avenida a lo largo, digamos, que es un sistema lineal, ¿no? Hoy si visitas El Dorado tiene esa, ¿no? Una avenida larga, y hacia los costados se van, ¿no? Kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro 5, kilómetro 9, que hoy es el punto neurálgico y es el centro del Dorado, ¿no? Donde hoy funciona el Banco Nación, el Correo, el Automóvil Club Argentino y otras entidades que se fueron fundando a medida que la colonia avanzaba, ¿no? Es increíble el trabajo que hacían, o sea, lo pujante que era esta gente trabajando, que después de su fundación, 20 años después, tenía el Banco Nación, una sucursal del Banco Nación. Eso daba una idea de lo efectivo que eran trabajando, de lo productivo que eran trabajando, ¿no? Entonces fue un grupo de gente que le puso como decimos nosotros, el lomo, ¿no? para tener éxito, y lograron, por ejemplo, tener que hoy El Dorado es la capital del trabajo, ¿no? Ese trabajo de esta gente
organizada, generó un polo productivo, un polo económico asociado a la forestoindustria, ¿sí? A la forestoindustria y al comercio. El Dorado se caracteriza por ser una de las actividades primarias, la producción de madera de origen forestal, y toda la parte comercial, que es la parte de industrias, digamos el sector primario y el sector secundario, y ahora ahí tiene como se está incursionando de a poquito en lo que es el sector terciario, que es el turismo, ¿no? La parte de servicio, el turismo, que viene viento en popa, digamos, con algunos aciertos, algunos errores, pero están organizándose, van por buen camino, se está capacitando, se está potenciando y promocionando los pocos atractivos que tiene, porque imagínense que el Dorado, al tener esta historia de forestoindustria, esta historia forestal, ha diezmado prácticamente todo el territorio verde, original, digamos, ¿no? La selva virgen. Entonces quedan muy pocos relictos en todo su territorio. Cuenta con un potencial increíble en actividades en agua, digamos, ¿no? Tiene dos arroyos importantes, que es el arroyo Piraí Guazú y el Piraí Miní, que son navegables con kayak, con canoas. Tiene un parque municipal, que es el parque Keepers, es muy visitado, tiene un salto que es muy visitado, es muy hermoso lugar. Y esta situación que tiene de atractivos, ¿no? Le pone en una perspectiva ventajosa al Dorado, porque es la puerta de entrada a las cataratas. Las cataratas que están en Puerto Iguazú, a 100 kilómetros nomás, es la puerta de entrada a las cataratas. Entonces creo que el camino va por ahí para digamos, incursionar en el turismo aventura, en el ecoturismo y en el agroturismo. Tiene con qué, yo me imagino el Dorado integrando la ruta de los arroyos, por ejemplo, que puede ser un producto, un segmento a explotar en la provincia de Misiones, viniendo desde Posadas hacia Iguazú y visitando cada uno de los arroyos que tiene la provincia de Misiones, que son arroyos muy conservados, prístinos, con el agua todavía cristalina, y podría ser una gran alternativa del turismo aventura y del turismo de naturaleza, el contacto con la naturaleza y vivir también estas historias, ¿no? que trazaron ese grupo de gente, ¿no? Que hoy ya dejó de ser criollo, es un crisol de raza, ¿no? De gente que vinieron con sueños, que vinieron a poner su grano de arena de trabajos y generaron estas ciudades, estas grandes ciudades, estos grandes polos productivos de trabajo, que hoy El Dorado es una de las ciudades más importantes de la provincia de Misiones, es la ciudad más importante del norte de la provincia de Misiones, siendo quizás neurálgico en el norte de la provincia, porque ahí llegan estudiantes que van a hacer una carrera para profesionalizarse, que es la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Ciencias Forestales. Entonces, 100 años después de que esa colonia de hormigas humanas se adentraran a la selva desde el río, remontando sus pertenencias y haciendo próspera esa tierra, quizás hoy nosotros, los jóvenes, ya que se le acaba el hilo al carretel a esa generación dorada que hizo de El Dorado una localidad próspera, aunar nuestro esfuerzo y atarle nuestro hilo a ese carretel y seguir fomentando el trabajo, seguir fomentando la unión y el cooperativismo que hizo del Dorado que hoy sea una de las ciudades más prósperas. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.